Hola, bienvenidos a Voz Populi. Gracias por permitirnos entrar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares. El paisaje cultural cafetero colombiano acaba, como todos lo sabemos, de ser declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial que tiene esta importante entidad de carácter mundial. ¿Qué significa eso? Que 47 municipios, 411 veredas de 4 departamentos de Colombia, Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, lideraron un proceso desde hace ya más de una década y luego de una serie de visitas experienciales e incluso los mismos delegados de la UNESCO vinieron, se tomaron su café y observaron lo que aquí se estaba viviendo, pues logramos obtener, y digo logramos porque somos de esta región, este reconocimiento como patrimonio cultural. Para hablar de este importante logro, y quiero ser muy cuidadoso, por supuesto hay un equipo interinstitucional de universidades públicas, privadas, el mismo Ministerio de Cultura. Hay diferentes actores que intervinieron en esta gesta, pero teníamos que entrevistar a uno. Y por esa razón, pues nos acompaña en esta oportunidad en Voz Populi el doctor Óscar Arango Gaviria. El doctor Óscar Arango Gaviria, para quienes no lo conocen, es sociólogo especialista en proyectos de desarrollo de la SAP y de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor titular e investigador de la Universidad Tecnológica desde la década del 80, coordinador del área de proyectos regionales de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater, miembro del Grupo de Investigación y Gestión Ambiental Territorial, acreditado por Colciencias, secretario técnico del Comité de Corregión del Eje Cafetero, coordinador de la Mesa de Universidad Empresa Estado en el Eje Cafetero y coordinador de la Mesa Técnica del Proyecto de Paisaje Cultural Cafetero desde el año 2008. ¿Quién mejor para entrarnos a contar un poco más frente a este logro? Gracias por acompañarnos en Voz Populi y bienvenido, doctor Arango. Bienvenido usted también, Andrés, a este programa. Yo creo que vamos a tener una oportunidad muy interesante de poder conversar para que nuestra audiencia de Vox Populi entienda mejor de qué se trata esto del paisaje cultural cafetero y además le informemos por qué es que es muy importante esto que se acaba de conseguir a nombre del Estado colombiano, es decir, también a nombre de la nación colombiana, no solamente del Eje Cafetero, ante la UNESCO. Correcto, doctor Arango. Yo quisiera antes de los gozosos, que es el reconocimiento, y de los retos, que es, considero, el paso a seguir y tal vez el más importante, quisiéramos un poco de historia, que nos remontáramos unos años atrás. ¿De dónde surge la idea de proponerle a la UNESCO? Para los televidentes, la UNESCO, esa organización de las Naciones Unidas, está conformada por 193 estados miembros y 7 asociados. Tiene sede en París, tiene oficinas alrededor de todo el mundo. Fíjanos los ojos en nuestra región, que es bellísima, pero el mundo es muy grande y es igualmente bello. ¿De dónde sale esa propuesta de que nos identifique y nos reconozca? Este es una iniciativa que ha tenido ya un largo trayecto, un largo recorrido. Digamos que unos colegas en Manizales en algún momento empezaron a pensar su territorio, el territorio del departamento de Caldas. Allá hay unos municipios que tienen un patrimonio muy bello, muy importante, y entonces empezaron a pensar cómo hacer visible y cómo tratar de que ese patrimonio sirviera además para que mejoraran las condiciones de vida de las comunidades locales y para que esta identificación de virtudes de la cultura y del patrimonio en términos generales permitiera articular proyectos también. Fíjate que municipios como Salamina, municipios como Aguadas, son municipios del departamento de Caldas que empezaron a servir como de referentes, lo mismo que el propio municipio de Manizales, de lo que podría llegar a ser una propuesta de identificación de un proyecto que a su turno permitiera llegar ante la UNESCO a solicitar qué podría ser como patrimonio cultural. Digamos que ese es un primer comienzo. Una segunda fase viene cuando ya
se advierte que era pensar muy en pequeño, entonces que había que pensar un poco más grande, pero pensamos ya demasiado grande. Entonces de una cosa muy pequeñita nos explayamos y pensamos que esto podría incorporar un territorio que incluyera Caldas, Quindío, Risaralda, norte del valle, invitamos a Antioquia e invitamos al noroccidente del Tolima. Por razones que yo no sabría explicar, seguramente políticas o de otro orden, los gobernadores de aquella época de Antioquia y del Tolima no le caminaron a la apuesta, decidieron que no participarían institucionalmente. Como este era un ejercicio que requería de un comienzo de la participación institucional de las gobernaciones, pues naturalmente entonces nos quedamos con el territorio de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del valle. Pero igual éramos un poco ingenuos, creíamos que esto era un asunto que no necesitaba mayor rigor. Los valores de excepcionalidad, los atributos, las dimensiones, los criterios técnicos que permitirían identificar un territorio concreto. Y entonces cuando se empezó a interactuar con una primera propuesta ante la UNESCO, ya con ese nuevo territorio, nos dijeron, ustedes están en un territorio demasiado grande, traten de delimitar. Y entonces fue cuando inició una propuesta y un proceso, perdón, mucho más riguroso, más técnico, más metodológico, un gran esfuerzo interinstitucional del cual se hicieron partícipes las universidades de la región, la Academia Regional jugó un papel muy determinante. ¿Públicas y privadas? Públicas y privadas, por supuesto. Quiero hacer un reconocimiento muy fraterno a la labor cumplida por colegas profesionales, arquitectos, planificadores, autoridades académicas de la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Gran Colombia sede de Armenia, la Universidad Católica de Manizales y por supuesto la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Manizales, la de Caldas, la de Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira. Esas instituciones hicieron un aporte, pero ellas solas no podían con el reto, era un reto demasiado grande. Se necesitaba la dirección intelectual, la dirección del programa y del proyecto como tal, esa nos la aportó el Ministerio de Cultura. Y quiero también llamar la atención sobre lo siguiente, en las primeras de cambio de este proceso no habíamos conseguido la vinculación institucional de la Federación Nacional de Cafeteros. Y poco a poco fuimos cayendo en cuenta y creo que la federación hizo lo propio y finalmente tuvimos un encuentro feliz en virtud del cual la federación incorporó en su plan estratégico todo el trabajo de lo que significaba o significará de aquí en adelante paisaje cultural cafetero. Eso fue una cosa fantástica porque entonces ya hubo un acuerdo del orden nacional entre el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros. Eso ya generó una garantía hacia futuro. Lo mismo en los temas ambientales del paisaje cultural cafetero, Andrés. Está claro que el paisaje cultural cafetero necesita ofrecer garantías de sostenibilidad en términos de recursos naturales, de biodiversidad, del recurso hídrico, etc. Eso no lo podíamos conseguir sin la participación activa de las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades competentes en la materia. Y asimismo, como este es un asunto de entidades territoriales comprometidas con el proceso, conseguimos poco a poco la vinculación muy activa, desigual por supuesto en el tiempo y con compromisos desiguales, de autoridades como gobernadores de los 4 departamentos, de alcaldes de los 47 municipios, y bueno, poco a poco se fue tejiendo esa red complejísima interinstitucional que finalmente nos permitió construir unos tipos de documentos que son los requeridos por la UNESCO. Un primer documento que se llamaría como el dossier, como el gran expediente, un segundo documento que son las guías, un tercer documento que es el plan de manejo del paisaje cultural cafetero, que es el que sintetiza todos los compromisos que nosotros adquirimos con la UNESCO para garantizarle que efectivamente este planteamiento de paisaje cultural cafetero, esta propuesta de paisaje cultural cafetero se va a mantener en el tiempo, se va a sostener, se va a conservar, se va a profundizar, se va a fortalecer. Que es allí donde está realmente el reto. Escúcheme, doctor Arango, yo quiero invitar a los televidentes
a una pausa comercial, pero antes quiero que veamos el testimonio que nos ofreció la doctora Celina Rincón, asesora del Ministerio de Cultura, precisamente en la Dirección de Patrimonio. Veamos qué nos dijo y en segundo regresamos aquí a Voz Populi. El reto es de ver el territorio como un paisaje cultural y el de articular tantos saberes, tantas experiencias, tantos investigadores, tantas entidades, tantos criterios, tantos gustos e intereses, porque lo mío es lo mejor, lo suyo, que por qué no más grande, más pequeño. Y por eso demoró un tiempo hacer el expediente. O sea, el reconocimiento de la UNESCO es reconocimiento de la cultura cafetera como excepcional en el mundo, pero también fruto de un trabajo de, como decía, más de una década de esfuerzos y de a veces peleas, a veces discusiones, pero ese es el principal reto.